¿Has oído hablar del antipapá Noel? Mientras muchos esperan con ansias la visita del buen hombre, existen leyendas en diversas culturas que hablan de criaturas oscuras que aparecen durante la noche de Navidad para sembrar el miedo, no regalos. ¿Y si te dijera que, en algunas partes del mundo, este periodo festivo tiene un lado sombrío, donde seres como Krampus y Perchten castigan a los malportados de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar? En este video vamos a revelar quiénes son estos personajes misteriosos y qué secretos macabros guardan. Prepárate para descubrir la historia oculta de estas figuras aterradoras y embarcarte en un viaje que cambiará la forma en que ves la Navidad. ¿Estás listo para conocer el lado más oscuro de la noche de Navidad? Para entender el origen de estas figuras oscuras que rondan la Navidad, debemos retroceder en el tiempo, más allá del árbol de Navidad y de los villancicos alegres. La Navidad tal como la conocemos hoy tiene raíces en celebraciones mucho más antiguas, donde el miedo y la superstición jugaban un papel esencial. En Europa, las fiestas invernales solían estar llenas de rituales que celebraban el solsticio de invierno, el momento del año cuando la luz comienza a regresar lentamente a la tierra. Sin embargo, no todo en estas festividades era luz y alegría. El invierno representaba también el caos, el frío mortal y el sufrimiento. Y en este contexto sombrío, surgieron las primeras figuras que simbolizaban el lado oscuro de la naturaleza humana. Durante los siglos XV y XVI, en regiones como los Alpes y el norte de Europa, las tradiciones paganas aún influían fuertemente en las celebraciones navideñas. De hecho, muchas de estas figuras oscuras tienen sus raíces en mitologías precristianas, en las que espíritus y deidades eran responsables de castigar a aquellos que no respetaban las normas de la comunidad. En lugar de enfocarse solo en la generosidad y el amor, como es común hoy en día, las festividades invernales también incluían advertencias severas sobre el comportamiento. Entre las primeras figuras sombrías que emergen en el folclore europeo está el Krampus, una criatura demoníaca que, según las leyendas, acompañaba a San Nicolás, pero con una misión muy diferente. Él no venía a recompensar a los niños buenos, sino a castigar a los malportados. Pero Krampus no es el único. En algunas regiones, las creencias hablaban también de figuras como los Perchten, espíritus que recorrían las aldeas durante el invierno para asegurar que las normas sociales se mantuvieran. La figura de Krampus tiene raíces en antiguas celebraciones paganas relacionadas con el invierno. Su nombre proviene de la palabra alemana Krampen, que significa garra, lo que refleja su aspecto siniestro. Se cree que su origen está vinculado a los rituales de invierno que celebraban la llegada del solsticio de invierno, una época en la que se rendía culto a dioses como el dios del invierno Perchta, que tenía el poder de castigar a los desobedientes. De ahí surge Krampus, quien representa el lado oscuro de las celebraciones navideñas. La leyenda dice que Krampus aparece en la víspera de San Nicolás, el 5 de diciembre, y recorre las aldeas aterrorizando a los niños que han sido desobedientes. No solo los asusta, sino que en algunas versiones de la historia, Krampus lleva consigo una cadena y un saco en el que secuestra a los niños, llevándolos de vuelta a su guarida. Esta imagen aterradora de la criatura ha sido representada en una gran cantidad de grabados y pinturas desde el siglo XVIII, pero el verdadero auge de Krampus ocurrió en el siglo XIX, cuando las festividades de Navidad comenzaron a popularizarse y las tradiciones paganas comenzaron a fusionarse con las cristianas. El papel de Krampus en las tradiciones navideñas no es solo de terror, sino también de control social. Durante mucho tiempo se utilizó como una herramienta para enseñar a los niños sobre las consecuencias de su mal comportamiento. La figura de Krampus era una advertencia tangible de que, en el mundo de las leyendas, no todos los seres mágicos son benignos. Mientras que San Nicolás representaba la generosidad y el perdón, Krampus representaba la justicia severa, la disciplina y el castigo. Hoy en día, Krampus ha resurgido como un símbolo popular en muchas partes del mundo, especialmente en festivales y desfiles donde miles de personas se visten como la criatura para celebrar su regreso. El Krampuslauf, desfile de Krampus, es una tradición en Austria y Alemania y ha ido ganando cada vez más popularidad en otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Aunque la figura de Krampus sigue siendo vista como un símbolo de la oscuridad del invierno, hoy se ha convertido también en un ícono de la cultura pop, presente en películas, series y literatura.
A medida que exploramos el lado sombrío de las celebraciones de Navidad, no podemos pasar por alto otra figura aterradora que acompaña a las leyendas navideñas, los Perchten. Estas criaturas, originarias de las regiones alpinas de Austria y Alemania, son menos conocidas que Krampus, pero tienen un papel igualmente crucial en las tradiciones de invierno. En contraste con Krampus, que se asocia principalmente con los niños mal portados, los Perchten están relacionados con las fuerzas de la naturaleza, las estaciones del año y el equilibrio entre el bien y el mal. Las leyendas de los Perchten son antiguas y se remontan a tiempos paganos. Estas figuras espirituales, tanto masculinas como femeninas, se cree que representan las fuerzas del invierno, especialmente la transición entre la oscuridad y la luz durante el solsticio de invierno. En las historias, las Perchten se visten con máscaras horribles y trajes de pieles, y se dice que recorren las aldeas en busca de individuos que no respeten las reglas sociales o que no hayan rendido el debido culto a las deidades del invierno. Si bien algunas versiones de la leyenda las presentan como protectoras del orden y la justicia, otras las describen como seres vengativos que castigan a aquellos que no siguen las normas. Una de las representaciones más comunes de las Perchten es la de figuras femeninas que simbolizan la diosa del invierno, Perchta, conocida también como la diosa blanca o la señora de los espíritus. En algunas culturas se pensaba que Perchta tenía el poder de recompensar a los que se comportaban bien, pero también de castigar severamente a aquellos que desobedecían sus leyes. Las Perchten, en este contexto, eran una manifestación de esta diosa, encargadas de realizar la voluntad de Perchta. En muchas ocasiones, las Perchten visitaban las aldeas durante el solsticio de invierno, recorriendo las calles con una procesión aterradora para castigar a los que no habían seguido las reglas durante el año. La celebración más prominente de las Perchten tiene lugar el 6 de enero, cuando los aldeanos se agrupan para realizar el Perchtenlauf, un desfile lleno de máscaras y trajes grotescos. Este evento, que combina elementos de rituales paganos y costumbres cristianas, tiene una finalidad tanto de entretenimiento como de advertencia. Durante el Perchtenlauf, los participantes, vestidos como Perchten, recorren las aldeas con la intención de ahuyentar los malos espíritus y, al mismo tiempo, castigar las malas acciones de los habitantes. Este evento ha sobrevivido durante siglos y se ha convertido en una festividad que atrae a miles de turistas cada año. Lo interesante de los Perchten es cómo se entrelazan con la idea del renacer. Aunque son figuras temibles, su presencia no es solo de terror, sino de limpieza espiritual, simbolizando el paso del invierno hacia el regreso de la luz. Al igual que Krampus, los Perchten mantienen el equilibrio entre el orden y el caos, pero a través de un enfoque diferente, el cual se centra más en el aspecto natural y la purificación del alma. En las leyendas de Navidad de diversas partes del mundo, el concepto de un antipapá Noel no es exclusivo de Europa. A lo largo y ancho del planeta, diferentes culturas han creado figuras oscuras que, al igual que Krampus y las Perchten, representan el lado sombrío de la Navidad. Desde el tío de Nadal en España hasta la Befana en Italia, estas criaturas y espíritus se encargan de equilibrar el acto de la generosidad con una dosis de terror. El antipapá Noel se presenta como un contrapeso necesario, uno que garantiza que solo los merecedores reciban la recompensa del buen comportamiento durante el año. En España, por ejemplo, el tío de Nadal, también conocido como el tronco de Navidad, es una figura tradicional que trae regalos a los niños, pero tiene un lado más rudo y enigmático. Durante la Nochebuena, los niños golpean al tío con palos mientras cantan canciones tradicionales, con la esperanza de que el tronco cague dulces y pequeños obsequios. Sin embargo, esta costumbre tiene sus raíces en rituales antiguos, donde el tío no solo era un símbolo de generosidad, sino también un medio para expulsar los malos espíritus y las malas cosechas. En algunos relatos más oscuros, se dice que el tío de Nadal también sirve como una advertencia para aquellos que no se comportan adecuadamente. En Italia, la figura de la Befana reemplaza en cierto modo a San Nicolás. Esta anciana, que vuela sobre una escoba, visita a los niños en la víspera de la Epifanía, el 6 de enero. Sin embargo, al igual que las figuras oscuras de otras culturas, la Befana no siempre recompensa a los niños de la misma manera que el Papá Noel tradicional. En algunas versiones de la leyenda, la Befana castiga a los niños desobedientes con carbón en lugar de dulces. A diferencia de San Nicolás, que es símbolo de benevolencia, la Befana y sus acciones reflejan un enfoque más disciplinario.
actuando como la guardiana de la moralidad. En algunas zonas de Sudamérica, el Niño del Diablo también rivaliza con el concepto tradicional del Papá Noel. En países como Chile y Argentina, se cuenta la leyenda de un niño demoníaco que aparece durante las festividades navideñas. Este niño, conocido por su naturaleza traviesa y maliciosa, entra en los hogares para castigar a los niños que han sido desobedientes, dejándoles regalos maléficos como advertencia. Aunque no es tan prominente como las figuras europeas, el Niño del Diablo representa esa dualidad presente en muchas culturas. Un ser que, en lugar de premiar, se asegura de mantener el orden a través del miedo y la corrección. Lo interesante de todas estas leyendas es cómo reflejan las preocupaciones universales acerca de la moralidad, el comportamiento y el orden social durante una época de festividades. En cada una de estas culturas, el Antipapá Noel representa un aspecto de la psique humana que necesita ser confrontado: la advertencia, el castigo y la noción de que, si bien la generosidad es clave, el mal comportamiento no debe ser tolerado. Las figuras oscuras, asociadas con la Navidad, como Krampus, las Perchten y otros Antipapá Noel de distintas culturas, no solo han dejado su huella en las leyendas populares, sino que también han tenido un impacto profundo en las tradiciones culturales y psicológicas relacionadas con las festividades. Estas entidades representan mucho más que simples amenazas mitológicas. Son símbolos de un equilibrio necesario entre el bien y el mal, la recompensa y el castigo, que influencian cómo las sociedades se ven a sí mismas y cómo las generaciones más jóvenes internalizan las normas sociales y morales. Desde una perspectiva psicológica, estas figuras oscuras son herramientas poderosas en la educación moral. Los niños, a lo largo de la historia, han sido instruidos a comportarse de determinada manera durante el año bajo la amenaza de estas criaturas siniestras. La imagen de Krampus arrastrando a los niños desobedientes o las Perchten castigando a los transgresores actúan como motivadores para que los pequeños sigan las reglas, ya que el miedo al castigo es un fuerte impulsor del comportamiento en sociedades tradicionales. En esta luz, no se trata simplemente de un monstruo aterrador, sino de un instrumento educativo, un medio para inculcar valores de disciplina y conformidad. Sin embargo, el impacto psicológico de estas figuras no se limita al miedo. En algunas culturas, estas entidades también cumplen con un propósito de purificación y redención. Por ejemplo, en las procesiones del Perchtenlauf o en el Krampuslauf, la interacción con estas criaturas permite una catarsis, una purga simbólica de las malas acciones y un paso hacia el renacimiento. Este tipo de rituales ofrece a los participantes una manera de enfrentarse a la oscuridad de su comportamiento y transformarlo en algo positivo. Así, estas figuras proporcionan no solo la disciplina, sino también la posibilidad de una nueva oportunidad. A nivel cultural, el impacto de estas leyendas va más allá de la simple advertencia de los comportamientos indeseados. Las festividades y desfiles dedicados a Krampus y a las Perchten no solo actúan como rituales de advertencia, sino también como manifestaciones de resistencia a la uniformidad impuesta por las normas de la sociedad. A través de estas tradiciones, las comunidades reafirman su identidad cultural, destacando su conexión con el pasado, con sus raíces paganas y, en muchos casos, con un rechazo a la homogeneización de las celebraciones modernas de Navidad. La resurrección de Krampus y el renacer de las tradiciones de las Perchten, especialmente en las últimas décadas, muestran cómo estas figuras, una vez relegadas al olvido, han resurgido como símbolos de autenticidad y reivindicación cultural. El regreso de estas figuras oscuras también ha dado lugar a un fenómeno de revitalización cultural en las festividades navideñas, mientras que el Papá Noel moderno, con su imagen globalmente difundida gracias al consumismo y los medios de comunicación, ha prevalecido en la mayoría de las celebraciones. Figuras como Krampus y las Perchten han proporcionado un espacio para las comunidades que desean mantener viva una visión más compleja y multifacética de la Navidad. En vez de ser solo una festividad alegre, la Navidad se convierte en un espacio para reflexionar sobre los aspectos menos agradables de la vida y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la bondad y el mal. A medida que avanzamos a través de la historia, podemos observar que las figuras oscuras de la Navidad no son meros personajes temidos, sino símbolos de transformación. Representan las partes sombrías de la sociedad
la moralidad y la psique humana, trayendo a la luz el poder del miedo y la reflexión. Estas entidades mitológicas nos hacen preguntarnos cuál es el verdadero precio de la bondad y la felicidad. Junto a las alegorías de generosidad y festividad, figuras como Krampus y las Perchten introducen una dualidad esencial para entender el verdadero espíritu navideño. Nos recuerdan que mientras que las recompensas se celebran, el castigo también es necesario para mantener el equilibrio. El miedo hacia figuras como Krampus no solo está destinado a asustar a los niños desobedientes, sino a resaltar el valor de la moralidad y las buenas acciones. Se convierten en un tipo de espejo sombrío, reflejando las consecuencias de desviarse del camino del bien. En muchas culturas, los padres utilizaban estas historias para educar y disciplinar, demostrando que la Navidad no solo era acerca de recibir regalos y placeres, sino también de responsabilidad y reflexión sobre el propio comportamiento. Además, las figuras oscuras juegan un papel significativo en diversos rituales comunitarios y celebraciones navideñas. En muchas partes de Europa, por ejemplo, las personas se visten como Krampus u otras entidades para revivir las leyendas y recordar la importancia del respeto mutuo y el equilibrio social. Estos rituales no solo conservan las leyendas, sino que también ayudan a las comunidades a unirse, proporcionando una plataforma para discutir temas como el bien y el mal, el castigo y la recompensa, de manera ritualística y simbólica. Sin embargo, hay que preguntarse por qué estas historias siguen resonando tanto en nuestras sociedades modernas. ¿Qué revelan acerca de nuestra propia relación con el miedo y la moralidad? En un mundo en el que las celebraciones navideñas se han convertido muchas veces en una maratón consumista, estas leyendas ofrecen una pausa y un recordatorio de que, para entender completamente el espíritu navideño, también es necesario enfrentar las sombras y complejidades de la vida humana. La Navidad no es solo sobre la luz y los regalos, sino también sobre las lecciones que aprendemos al enfrentarnos al miedo y al desafío de vivir en equilibrio. Antes de continuar, queremos invitarte a reflexionar sobre tu propia experiencia con la Navidad y sus figuras oscuras. Si tienes historias o leyendas de tu propia cultura o región que involucren a estas misteriosas entidades, compártelas con nosotros en los comentarios. Y si estás disfrutando de este viaje hacia el lado oculto de la Navidad, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenidos fascinantes sobre misterios y leyendas alrededor del mundo. Comparte este video con tus amigos y ayúdanos a difundir la magia y el misterio de la Navidad. Vamos juntos a descubrir más sobre estos secretos y cómo moldean nuestra comprensión de las festividades más celebradas del año. Esperamos tu comentario y, por supuesto, no olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos.